trabajador, pero es bueno poder bendecir la vida de Javiercito. Tenemos un mal concepto de la enfermedad y de la sanidad. De hecho, en el comienzo de la pandemia, yo digo que Dios tuvo misericordia de mí, que me mandó el dengue. Porque como soy una persona que va y viene para todos lados, el dengue me obligó a estar los primeros 15 días de la pandemia en cama, ¿no? Ahí sufriendo la fiebre y todo. ¿Cuántos tuvimos dengue? Lindo, ¿no? Te duele hasta el pelo que no tengo, me dolía. Pero ese concepto de la enfermedad que tenemos que me limitó, me clavó en la cama durante 15 días, me dolía absolutamente todo. Me detuvo por 15 días y claro, eso fue bueno para mí en mi caso, porque no sufrí los primeros días de estar encerrado y todo lo demás. Pero también recordaba cuando hacía las notas para lo que Dios nos quiere decir hoy, que en uno de mis viajes donde recorrí más de 2000 kilómetros por el desierto, arrancando de una antigua ciudad que se llama Diyarbakir, en el norte de Turquía, y cruzar por todo Irak y llegar a Irán, toda zona de desierto, toda la zona de lo que se llama el Kurdistán iraquí, el Kurdistán iraní, el Kurdistán turco. En todo ese viaje fuimos 8 o 9 personas, no recuerdo, si queremos eran 9. En todo ese viaje nos acompañó un hombre, un señor que en ese tiempo mayor que yo, que era de Venezuela. Y en todo tiempo él a la par nuestra sufrió calor, incomodidad, falta de agua, situaciones peligrosas, horas de mal dormir. La comida ni le cuento, ¿no? Interesantísima. Y todo este tiempo él a la par nuestra sin ninguna queja. Pero el último día estábamos despidiéndonos en un aeropuerto muy chiquitito de una ciudad que se llama Erbil. Y estábamos ahí despidiéndonos y claro, nos compartíamos lo que íbamos a volver a hacer y todo lo demás. Y él nos pidió oración porque le quedaba 1 año y medio de vida. Tenía un cáncer terminal. De hecho, partió con el Señor. En menos de 1 año tuvimos la noticia de que había partido con el Señor. Ahora, yo me miraba mientras hacía la nota y recordaba el dengue, me tiró a la cama. Y en cáncer a él lo potenció para predicar el Evangelio en las naciones de la tierra. Y yo pensaba, wow, qué concepto que tenemos de la enfermedad. Este hombre ni siquiera se quejaba cuando pasábamos. De hecho, en el vehículo que íbamos era una vieja combi de las Volkswagen, esas cuadraditas, sin aire acondicionado, con un olor que les digo, imagínense 8 hombres en medio de 40 grados al sol y el desodorante se acabó. Era interesante. Y él a la par nuestra sin quejarse. Y en el último día, dice, oren por mí porque tengo una expectativa de vida de entre año y medio, porque el cáncer está cubriendo mi vida. Y entiendo o entendí ahí tantas cosas, que el cáncer, que la sanidad de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestras relaciones, no son sanas porque haya ausencia de problemas o que haya ausencia de enfermedad. Que la sanidad es mucho más. Entonces, ¿qué mejor que ir a la palabra de Dios y descubrir en la palabra de Dios el verdadero concepto de lo que es sanidad? No, la palabra que el Señor utiliza, y de hecho está más de 110 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas, es una palabra en griego que traducida al español suena más o menos como soso. S y Z, sozo. No yo no sé griego, no hablo griego, nunca apenas hablo castellano, imagínense, ¿no? Pero esta palabra soso implica 2 cosas, implica salvación, pero también implica sano y con buena salud. Y es más, es tan amplia la palabra que también se puede traducir como ser o estar pleno, completo. Y si usted mira un poco más esta palabra, encuentra que significa salvación, sanidad, liberación, rescate, mantener a salvo, protección, defensa, beneficio, auxilio. Todo eso en una palabra, soso. Dígale que está a su lado, soso. No le diga sonso. No vale aprovechar y decirle sonso. No, no. Dígale soso. Vos sos soso. Esta palabra tan profunda, porque claro, nosotros usamos el español y usamos, por ejemplo, para la palabra mesa, hay mesa, mesisa, mesasa, mesononón en cordobés, y le agregamos, pero el griego tiene sus variantes en el origen de la palabra, en las raíces de la palabra. Y si usted va al hebreo, la palabra contiene otra aceptación. Tiene que ver literalmente como si la palabra sanidad y salvación se mezclaran y formaran una sola palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque para
Cuando nosotros experimentamos el poder de Dios que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Salvos por gracia, simplemente por gracia, ¿no? Cuando experimentamos el poder de Dios derramado en la cruz que rompe toda nuestra condición de esclavos del pecado, también experimentamos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas con respecto a la sanidad. Pero claro, si lo vemos desde el lado del punto de vista natural, decimos, bueno, a mí no me tocó, Señor, a mí me llegó la raspadita de sigue participando, porque no estoy ausente de enfermedades, todavía sigo peleando con mis enfermedades. Señor, pero esto no quita y no anula el hecho de que Dios declaró mi salvación y mi sanidad. Esto es un hecho innegable en la Escritura. Hay algunas corrientes que niegan la sanidad física porque, bueno, dicen que es para ciertos tiempos y todos los demás. Yo no lo encuentro así, tal vez en mi ignorancia, y perdónenme, pero yo veo claramente en la Escritura, y como soy literalista, yo veo que dice que somos sanos por sus llagas. Yo soy sano en el nombre de Cristo. Es una declaración. Ah, pero pastor, usted está enfermo. Conozco otras corrientes que dicen que nadie se puede enfermar. Y tengo algunos conocidos que cuando les agarra la gripe se van de retiro espiritual. Porque predican de los púlpitos que nadie se puede enfermar y cuando les viene la gripe se van de retiro espiritual para que nadie los vea enfermos. Los extremos nunca bendicen, pero el equilibrio de la palabra dice, cuando Él viene a mí en salvación, conlleva sanidad. Esta sanidad que en el ministerio público del Señor Jesucristo se ve reiteradamente, y usted tiene este ejemplo claramente en Marcos capítulo 2. En Marcos capítulo 2 usted ve la sanidad, el pasaje, la historia de estos 4 amigos que llevan a un paralítico. ¿Recuerda la historia? Usted la tiene bien clara, la historia, ¿no? Dice, después de unos días, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, se corrió la voz que estaba en casa y se amontonaban tanto que ni siquiera había sitio, ni siquiera frente a la puerta, y mientras que el Señor les predicaba. Y lee más adelante que había 4 hombres que llevaban un paralítico. Ahora, cuando el paralítico está delante del Señor, ¿qué le dice Jesús al hombre? ¿Qué es lo primero que atiende del hombre? Su salvación o su sanidad. Su salvación. Fíjese usted, ¿no?, que en esos tiempos se creía que las enfermedades eran cuestión de pecados de sus mayores y que por esa razón él estaba enfermo. La condición de la salud en aquellos tiempos llevaba muchas limitaciones emocionales. Hoy, gracias a Dios y la tecnología, hasta una persona que pierde su capacidad de hablar o queda cuadripléjico puede seguir comunicándose, pero en aquellos tiempos una persona que tenía una condición de parálisis era un paria de la sociedad, dependía de otros, tenía que ser atendido, era vergüenza porque lo miraban enfermo y determinaban tal vez si había pecado o no había pecado él, su papá, su abuelo, su bisabuelo, y era una molestia salir públicamente, dependía de la misericordia, de la limosna. Pero Jesús observa esta situación, mira la fe de sus amigos y lo que el Señor le dice en el versículo 5 es, los pecados, tus hijos, tus pecados te son perdonados. Ahora, imagínese el paralítico. Estaba en su casa, lo pasan a buscar los 4 amigos, lo suben al carro y le dicen, vamos a ver a Jesús que te va a sanar. ¿Cuál era la expectativa del paralítico? Ser sano, salir caminando, volver a jugar a la pelota, volver a moverse, volver a recuperar la dignidad, volver a recuperar la movilidad, volver a recuperar la capacidad de autosostenerse, de trabajar, volver a recuperar la capacidad de relaciones más fluidas, más sanas. Pero se encuentra con Jesús y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé, pero si yo hubiera sido paralítico me hubiera sentido un poco frustrado. ¿Cuántos me acompañan en esta? Porque nuestro concepto es buscar la sanidad física. Nuestro concepto es, de hecho, ¿a cuántos nos dijeron, vení a Cristo que te vas a hacer solucionado todos tus problemas? ¿A cuántos le dijeron eso? ¿Y cómo andamos de problemas? Porque no es venir a Cristo la solución de mi cuerpo, venir a Cristo es la solución para mi alma. Y este hombre recibe salvación de parte del Señor. Es tan fuerte esta declaración
El perdón de sus pecados, que aunque la enfermedad no hubiera sido sanada, algo pasó en el corazón de este hombre. ¿Por qué digo? Porque pasó algo, porque los religiosos, inmediatamente, buenos religiosos, comienzan a criticar, a enojarse, los escribas hablan y declaran que esto es hasta una blasfemia. Y Jesús da un paso más. Y en el paso que Él da, usted recuerda el pasaje del verso 8 al verso 12. Cuando Jesús se entera lo que está pasando, se siente en su espíritu lo que están razonando estos hombres, inmediatamente le dice, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son personales? ¿Son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Y le dice claramente que tome su lecho, se sane y todo el mundo queda maravillado. Este es el concepto de la palabra sozo. Es el concepto de un Dios que me salva, que hace su obra sobrenatural perdonándome todos mis pecados, pero también me imparte sanidad. Y usted dirá, bueno, pero le sanó la parálisis. Se fue caminando, agarró su lecho. El lecho era su vergüenza, la camilla era su vergüenza, fue traído por misericordia, de lástima. Y tomó su vergüenza, su lástima y se fue caminando. Y todos daban gloria a Dios. Y usted dirá, pero pastor, conmigo sigue la enfermedad. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Recuerda el apóstol Pablo? Pablo en Corintios nos dice algo muy interesante. Pablo en 2 de Corintios, del capítulo 12, versos 7 y 10, Pablo está diciendo, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Los que estudian la profundidad de la Escritura dicen que probablemente Pablo hubiera tenido un problema o en su rostro o en sus ojos, una enfermedad no muy sencilla y no muy agradable, incómoda. De hecho, él habla de un aguijón en la carne, una molestia, algo que realmente le perturbaba. Y Pablo fue el autor canal del Espíritu Santo para las profecías, para la doctrina, y nunca recibió sanidad. Nunca fue sano, pero sí experimentó sozo, salvación y la restauración de su vida. La salvación y la sanidad están ligadas. Yo le hago una pregunta, ¿usted puede palpar su salvación? Tóquele la salvación al Hijo de Dios que está al lado suyo. ¿La puede tocar? No, puede tocar su cuerpo, pero no puede tocar su salvación, es intangible. Lo mismo la sanidad, es intangible. Aunque tenga cáncer o aunque tenga un resfriado, la sanidad de Dios es una verdad en mi vida. Porque el Señor lo dice, no porque alguien lo está declarando. Y tengo algunos ejemplos para eso, porque de hecho la Escritura mismo, Pedro está diciendo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, él mismo, Jesús, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, salvación, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Salvación y sanidad van de la mano, aunque hoy te duelan las rodillas, aunque hoy te duela la cabeza, aunque hoy, miren, ayer me reuní con una misionera que está sirviendo en una ciudad aquí cerquita de Córdoba, donde no hay testimonio o hay poco testimonio de Cristo. Y ella le dieron un mal diagnóstico. Y podemos sernos frustrados al no experimentarla, pero también podemos entender que la palabra que Dios usa más de 110 veces en la Escritura liga salvación con sanidad. Si no te gozás de tu salvación, jamás vas a gozarte de tu enfermedad. Se lo vuelvo a repetir. Si usted no se goza de su salvación, jamás se va a gozar de su enfermedad. Y no estoy hablando solamente, o Dios no está hablando solamente de enfermedades físicas, enfermedades emocionales, la falta de salud económica, la falta de salud emocional, mental, el estrés, ataques de pánico y tantas cosas que vivimos, porque la definición de salud es un equilibrio. Y a veces nosotros nos desequilibramos en muchas maneras. Lo que Pablo dice cuando está hablando de que el Señor le dice, bástate
en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente presumiré. Me encanta. ¿Sabe qué es presumir, no? Es como cuando usted le cambia, no sé, se pone una camisa nueva y anda con la camisa de marca así, ¿vio? Para que se vea la marca de la camisa. Presumiré más bien de mis debilidades. Y termina este pasaje en el versículo 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es experimentar soso. El concepto de ser salvo conlleva la sanidad. Hay muchos ejemplos, no solo de este y mi hermano que partió con el Señor, sino pensaba, por ejemplo, en Julio Melgar. ¿Recuerdan a Julio Melgar? El salmista, su última participación pública. ¿Lo recuerdan en las redes sociales? Soso, experimentó salvación y sanidad, aunque poco tiempo después parte con el Señor por su cáncer. La veía recién, y perdón Lucy, te voy a poner de ejemplo. Lucy tiene un problema en su rodilla, no puede estar, a veces no puede caminar, pero todo el tiempo de la adoración de pie, mientras algunos con las patas sanas clavaban las nalgas en la silla. Gozo de salvación y entender que la sanidad no es ausencia de enfermedad. Y pensaba también en algo que pasó anoche. Anoche volvimos del C4D, de los noventosos, pasamos por la iglesia y estaba la generación fuerte. ¿Estaban ricas las pizzas, chicos? Un aplauso para las pizzas de la generación fuerte. Pero ¿sabe? Los que estaban haciendo pizzas no estaban con los problemas resueltos en sus cuerpos. Estaban felices amasando con las manos con algunos problemas. De pie ahí cocinando con problemas en las columnas, porque los conozco. O cuando vine el sábado de la mañana, pasé por aquí y la veo a Ceci y lo veo también al pastor César pasando el escobillón, pasando el trapo de piso. El concepto de salvación conlleva el concepto de la sanidad. Pero no es una cuestión de manifestación de la sanidad en mi cuerpo. Es en mi espíritu donde yo concibo mi sanidad. Nosotros vamos siempre por lo que podemos tocar. Yo quiero mi sanidad física, Señor. Y claro, y yo estoy consciente y creo y oro por sanidad. Y he visto personas sanas, he visto la mano de Dios hacer milagros en medio nuestro. Y hoy Dios va a hacer milagro de sanidad en esta casa. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios va a tocar cuerpos, que va a haber sanidad, va a haber restauración, aunque no la veas tu cuerpo. Porque no pasa. Porque de pronto yo venga aquí adelante al altar con un problema de salud económica, financiera, porque está enferma la finanza de mi casa, y salga de aquí y me encuentre, no sé, una cartera con $1.000.000. No pasa por eso. Pasa por entender que su salvación me da prosperidad. Y viviré la prosperidad de Dios en el tiempo que sea. O si tengo problemas en mi salud emocional. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Hoy estoy al medio, pasado estoy, no sé, por medio del desierto, el otro día estoy en el paraíso. Y estamos desequilibrados emocionalmente. Y Dios va a hacer una obra, yo lo sé, lo creo que Dios va a hacer algo. Pero no pasa porque de pronto salga de aquí todo esté perfecto. O las personas que viven ataques de pánico. Va a haber sanidad sobre la angustia, sobre el estrés. Pero no significa esto que salgas de aquí y no te venga el ataque de pánico. Y cuando te venga, tendrás que declarar: yo soy sano por su llaga. Aunque no lo experimente. Me pasó anoche. Anoche yo estaba muy molesto y estaba: Señor, tengo que predicar de sanidad y estoy molesto. Y me acosté y le dije a Graciela: no estoy bien, no me siento bien. Pero empecé a declarar que soy salvo y sano. Soy salvo y sano. Dígaselo al que está a su lado: yo soy salvo y sano.
Pueden venir los problemas, van a continuar. Físicamente no voy a recuperar las fuerzas, pero soy salvo y sano por Cristo en la cruz. No por lo que yo sienta, no por lo que yo vea. El justo vive por fe. Soy sano físicamente y ninguna enfermedad me va a quitar esa verdad. Soy sano emocionalmente, ni la angustia, ni la ansiedad, ni el estrés me lo va a quitar. Soy sano económicamente y ninguna crisis económica me va a quitar la prosperidad de Dios sobre mi mano. Soy sano relacionalmente, tengo y genero relaciones sanas y ninguna mala experiencia o traición de mis mejores amigos me la va a quitar. Soy sano en mis emociones y ningún ataque del enemigo en cuanto a lo que fuere me lo va a quitar. Porque nosotros nos declaramos sanos por la obra de Cristo en nosotros. Porque es mi debilidad la que genera su fortaleza en mí. Es fácil servir a Dios cuando uno está sano, cuando tiene plata en el bolsillo. Es fácil honrar el nombre del Señor cuando las cosas te van bien. Pero los que son salvos son sanos. Y en esa conjunción de sozo caminan, experimentan al Dios de poder sobre sus vidas. Pablo dice y declara, me regocijo en debilidades. Y habla también de insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Parte del proceso de nuestras vidas conllevan en algún momento ser desequilibrados emocionalmente, en algún momento padecer algún problema económico. La Organización Mundial de la Salud define justamente la salud como equilibrio físico, emocional, económico o social y espiritual. Claro, no, espiritual meten cualquier cosa, ¿vio? Meten lo que encuentren, pero es un equilibrio, pero no lo define la Organización Mundial de la Salud, lo define la Escritura, con la palabra sozo, sanidad, salvación, van de la mano. Entonces, Juan le dice a Gallo, yo anhelo que prosperes en todo, así como prospera tu alma, tu cuerpo, tu salud, tus emociones. Debemos entender que cuando reconocemos que tenemos algo que no está funcionando bien, como Pablo le dijo a Timoteo, échale mano a la vida eterna. Y fíjese que cuando nosotros vivimos circunstancias del tipo que fuera, a lo que menos le echamos manos es a la vida eterna, a la oración, a la palabra, a todo lo demás. Nos vamos a buscar un crédito para pagar el problema que tenemos, nos vamos a tratar de solucionar algo con alguien, préstame 15, 20, bueno, con 15 y 20 hoy no hace nada. Préstame 1 millón, 2 millones, hacemos algo. Vamos primero al plano de lo natural, a lo que vemos, en vez de echarle mano a nuestra salvación. Yo espero un toque de Dios en esta mañana. Pero aunque el toque de Dios yo por fe lo reciba y camine todos los días en mi debilidad, soy sano. Porque es una declaración de fe. Soy sano. Una de las primeras lecciones que aprendí en este tiempo es la debilidad, el poder de ser débil, de reconocerse débil y reconocer que Dios es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que conocer que la palabra de Dios nos dice que la salvación y la sanidad se mezclan, son una sola expresión de un principio del reino. Y tal vez aquí muchos de nosotros decimos, bueno, pastor, está bien, está lindo esto, pero yo camino en este mundo y no llego a fin de mes, camino en este mundo, en casa las cosas están todas dadas vueltas, camino en este mundo y ¿sabe qué? Tengo problemas con mis emociones, no las sé manejar, camino en este mundo y me siento solo. No tengo relaciones, los pocos amigos que he tenido no me han resultado muy buenos amigos, más que amigos parecían los amigos de Job, pero bueno, ¿y sabe qué? Pero eso no niega las verdades de Dios. Las verdades de Dios siguen siendo las mismas.
permanentes, inmutables. Soy yo el que debo creerlas. Soy yo el que las debo tomar e internalizar en mis manos. Soy yo el que se debe poner en pie más allá de mi enfermedad, más allá de mi economía, más allá de mis emociones, más allá del estrés que yo estoy viviendo. Y el resto será bajo la potestad y autoridad de Dios, de manifestarlo en el plano natural, lo que ya hizo en la cruz. ¿Cuándo vamos a experimentar la plenitud de nuestra salvación? ¿Cuándo? Cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero mientras tanto, ¿cuántos caminan en salvación aquí? Todos los que somos hijos de Dios. Lo mismo que la sanidad. ¿Cuándo voy a experimentar la sanidad en mi cuerpo? En la potestad de Dios será. Pero mientras tanto, yo camino declarando, soy sano. Y esta mañana tenemos que pararnos sobre esta palabra. Esta palabra que implica una sanidad integral en todos los órdenes de nuestras vidas. Cuando Dios toca una vida, no toca solamente el espíritu. Permea tu vida con su presencia para que experimentes en la plenitud integral de tu vida, cuerpo, alma, espíritu, tu familia, en todo el amor y la gracia derramada en la cruz. El amor y la gracia ganada por la sangre de Cristo. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a hablar menos y orar más en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Permítame pedirle en el nombre de Jesús que cierre sus ojos e incline su rostro en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Más de 110 veces el Nuevo Testamento nos habla de que somos sanos y salvos, protegidos, guardados, contenidos, cuidados, protegidos, salvos, sanos. Aunque el cuerpo duela, aunque llore sobre mi almohada, aunque me falte el aire, soy sano. Soy sano. No porque me lo dice un hombre, sino porque el Señor Jesús ganó la sanidad en la cruz. Porque la obra de Cristo conlleva que llevó en el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido, soy sanado. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de creer, de ver lo que Dios ha hecho en mi mano, en mi vida. A veces hay palabras que han desequilibrado mis emociones. Porque la Biblia dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y a veces se produce un desequilibrio en nuestras vidas porque hemos escuchado palabras que han sido grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y le asigno más poder y autoridad a esas palabras que la obra de Cristo en la cruz. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. No seas sabio en tu propia opinión. No se puede razonar a Dios. Se lo experimenta, se lo vive. Anclado a la palabra, fuera de la palabra nada, pero toda la palabra es Él. Y cuando hay temor de Dios en mi corazón y me escapo del mar, dejo el pecado, no practico el pecado, no camino en pecado. Dice la palabra, esto infundirá salud a mi cuerpo y fortalecerá mi ser, mis emociones, mis relaciones. Jeremías
recordando la obra de Cristo siglos más adelante, habla también de salud. Y de hecho, Jehová Rafa significa, claro, Él es nuestro sanador. Pero Él se revela en un momento y dice, yo quiero devolverles la salud. Equilibrio. En tu vida relacional, un equilibrio. En tus emociones, un equilibrio. En tu mente, en tu manera de pensar. Las luchas mentales son tremendas en este tiempo. Deja de hacer acuerdos mentales con el diablo y empezá a hacer acuerdos mentales con el Señor, con su palabra. Sí, pero pastor, ¿me va a seguir doliendo la rodilla? Yo no sé. Tal vez Dios haga un milagro en tu vida en esta misma mañana. O tal vez te levantás un día de la mañana y te das cuenta que no te duele más. Porque en su potestad está la manifestación en el plano natural de lo que ha hecho Él en la cruz. Hoy el Señor quiere llevarnos a un encuentro con esta palabra. Sos. Sanidad y salvación. Cerra tus ojos. Si alguien aquí hubiera que necesita encontrarse con Cristo Jesús, tal vez decirle por primera vez, Señor, yo te necesito, porque necesito que perdones mis pecados.